Hola, buenas tardes, compañeras, compañeros del canal. Bueno, vamos con un vídeo más, ¿vale? Os voy a hacer un ejercicio que hemos hecho en clase. Yo lo hacía de una idea más sencillo, pero da gusto cuando los alumnos pues te lo van mejorando y vamos pensando y poniéndoles nuevas condiciones, ¿vale? Y me ha parecido bastante interesante y aquí os lo quiero presentar, ¿vale? También animaros a todos que seguís canales, bueno, que os animo a que os matriculéis en ciclos formativos porque por mucho que veamos algún vídeo o algo, lo bonito luego es poder tocarlo, ¿no? Poder practicar con ellos. Si os animáis y estáis cerca de aquí de la localidad que estamos de Andorra, aquí en Teruel, pues bueno, os animaría a que os matricularais, pero si no en cualquier centro que os quede cerca, ¿no? Que nunca es tarde para formarse. Bueno, también quiero presentaros, ya que también llevo aquí un rato calentándome la cabeza, pero bueno, ya va la cosilla bastante bien. Mirar, uno de los proyectos últimos que os dije que vamos a hacer, bueno, este lo voy a hacer en clase de renovables, ¿vale? Yo voy dándole un poco de idea y luego con el grupo que tengo este año estoy seguro de que lo vamos a mejorar y hacer mejor, ¿vale? Aquí tengo este os lo voy a adelantar un poquito para que lo veáis. Más adelante pues lo iré haciendo a trozos, poco a poco para que veáis, ¿vale? Se va a hacer sobre todo para que se pueda trabajar con analógicas, pero os lo voy a adelantar un poco lo que tengo por aquí hecho, ¿vale? Está comunicado. Aquí a ver un momento, a ver un segundo. Vale, el aenómetro lo tengo ya en posición de reposo, un segundito. Mirad, es un seguidor solar, ¿vale? Es un proyecto que vamos a hacer con los de renovables y comentaros. Bueno, ya os diré cómo se funciona y cómo se va haciendo. Lo hacemos con el Matching Simulator, ¿vale? Y ahora pues lo que pasa es que imaginaros, yo ahora puedo simular que tengo más viento en la instalación, ¿vale? Se simulará pues con el aenómetro, vais a ver aquí que está a cero, que va a ir subiendo. Yo le voy dando un valor, voy dándole una tecla, va subiendo el valor, ¿vale? Y mirad, ¿qué hace? Se va a la posición de reposo, ¿vale? Se va a ir a marcará el encoder sobre 45, ¿vale? Que se queda en posición horizontal de reposo. Bueno, pues vamos a ir viendo, ya visteis en vídeos anteriores cómo hacía el seguidor solar, ahora le he añadido la posición de reposo y pondremos también condiciones de seguridad, pues con los encoder o de alguna otra forma, ¿vale? Más adelante iremos viendo cómo hacer esto. Bueno, dicho esto, voy a parar un segundito, voy a cerrar lo que es Matching porque si no se me come muchos recursos y vamos a continuar con el ejercicio que os he comentado hace un momento, con el de la alarma. Mirad, vamos a continuar, ¿vale? He tenido que cerrar un poquito porque si no es que Machine se me come muchos recursos y el ordenador si no va a explotar. Mirad, el ejercicio está aquí hecho, pero prefiero explicaroslo en vez de sobre él, vamos a ir haciéndolo poco a poco porque creo que hay cosas interesantes. Dice que tenemos un sistema de alarma, ¿vale? Tiene un interruptor conectado en I3. Dará un 1 si la alarma está activa. O sea, cuando activemos el sistema de alarma, dará un 1 y un 0 si no está activa, ¿vale? Un sensor de movimiento pasivo conectado en I1 dará un 0 cuando detecte a alguien. O sea, cuando detecte a alguien se tiene que estar la entrada a 0, ¿vale? Y un magnético en la puerta y 2 que dará un 0 también cuando se abra la puerta. O sea, se activarán en vez de como es normal, por unos por ceros. Una sirena conectada en Q1. Y dice, el sistema funciona como sigue. Si la alarma no está armada, o sea, no está activa, no sonará nunca la sirena por mucho que en I1 y en I2 detectemos. Si la alarma está activa y se detecta intrusión por cualquiera de los sensores, la sirena sonará y permanecerá sonando hasta que desactivemos la alarma, ¿vale? Si la alarma no está armada o activa, se mostrará alarma activa luciendo en blanco. Y si la alarma está activa, pero no suena la alarma, aparecerá alarma activa, precaución luciendo en ámbar y me falta de ponerle, que ya os lo adelanto, si está activa y hay intrusión que aparezca en rojo, pero que en el mismo mensaje de texto me aparezca si la intrusión es por movimiento o ya os diré, o por puerta o ventana, ¿vale? Voy a parar un segundo y voy a añadirlo para que lo tengáis todo aquí bien cómodo. Vale, ya he añadido esto último que os comentó. Ya os adelanto que voy a emplear muchísimas cosas, ¿vale? Bloques CSS, vamos a fijar marcas, en los mensajes de texto voy a coger parámetros, no simplemente voy a poner la lucecita a cada entrada o salida, no, o sea, quiero decir que el problema yo creo que está bastante bien. De momento voy a sacar las 3 entradas que voy a necesitar, ¿vale? Y 1, y 2, y 3, ¿vale? Y me va a coger también las 2 salidas.
Bueno, voy a hacerlo, venga, vamos a hacerlo como me gusta hacerlo a mí. No me gusta poner las entradas congeladas aquí un segundito. Vamos a hacerlo ya bien desde el primer momento. Vamos a herramientas, selección de dispositivos. Voy a ir rápido porque si no se alargará mucho, ¿vale? En I1 digo, voy a poner sensor. Sensor movimiento. En I2 voy a poner sensor de puerta o de ventana, no me acuerdo cómo ponía, sensor ventana, ¿vale? Y el I3 voy a poner alarma on off, ¿vale? Esto, vale, on off. Y aquí, pues en Q1 sirena. ¿Vale? Una cosa, el sistema de alarma es todo el conjunto, ¿vale? Porque a veces esto lleva a error. Todo el conjunto me refiero a imaginar que tenéis una tienda, tenéis un local o en casa, ¿vale? Pues cuando digo sistema de alarma no me refiero a la sirena, me refiero a todo el sistema en conjunto. Y cuando digo sirena, pues es que aquí en Q1 he conectado una sirena, ¿vale? Tenemos, o sea, el sistema de alarma sería todo, ¿vale? Si yo la pongo la alarma en off, es como si tuviera una oficina. Cuando yo me voy, pongo la alarma en off, pues cuando tenga la I3 a 1, cuando cualquiera de estos sensores detecte que va a detectar por 0 y no por 1, ¿vale? Tiene que sonar la sirena. Y cuando yo esté dentro, tendré la alarma en off, o sea, la I3 a 0, y yo, aunque I1 y I2 me detecten, no deberá sonar. Aparte, deberá mostrar todos estos mensajes de texto que os comento aquí, pero la verdad que voy a poner marcas para que podáis ver cómo fijando marcas podemos coger parámetros en los mensajes de texto. Yo os animo a que os quedéis y que veáis el vídeo porque creo que va a ser bastante interesante, ¿vale? Mirad, en primer lugar me dicen que yo tengo que activar la alarma, ¿vale? Yo me voy a coger un bloque, el CRS, ¿vale? Porque es un bloque que se emplea muchísimas veces, ¿vale? Para esto para mí me va a venir bien y mirad, cuando la alarma esté en on, ¿vale? Cuando yo la alarma la quiera anular, la voy a hacer de la siguiente manera. Si yo me niego el contacto que yo tengo aquí en R, mirar, cuando voy a simular para ir explicando paso a paso. Mirar, si yo tengo, por ejemplo, el I1, a ver un segundito, sí, yo estoy, a ver. Sí, mirar, yo ahora tengo la alarma desactivada en off, pues yo estoy reseteando, el reset lo tengo activo. Por mucho que haga aquí un set, como este bloque, el reloj enclavador, lo que hace es prevalencia del reset sobre el set, por mucho que yo haga un set, nunca pondré la alarma. O sea, cuando la alarma la tenga desactiva, ya sé que no va a sonar, por mucho que por aquí le meto en uno. Y cuando yo la alarma la active, quito ya el reset y ya sí que haré caso al set, ¿vale? De momento os explico el I3 cómo funciona. Ahora me dicen que el I1 y el I2, ¿vale? Funcionan de la siguiente manera. Cuando tenga un 0 en cualquiera de ellos, deben activar. Pues si tengo un 0, ¿qué es lo que tengo que hacer? Deberé de negar de la condición con el contacto negado, ¿vale? Pero me dicen que se puede activar por una o por otra, ¿vale? Perdonad si voy rápido, pero es que si no se me puede hacer el vídeo interminable. Mirad, yo le pongo de aquí a aquí, ¿vale? Yo vendría aquí y mirar, si lo dejara así, activaría con unos. Yo no quiero activar con unos, quiero activar con ceros. Pues venga, pues negamos contacto y negamos contacto, ¿vale? Esto sería la primera parte del problema, ¿vale? Creo que de esto ya hice en su día algún vídeo, pero lo que yo ahora creo que voy a hacer a continuación me parece que va a quedar bastante interesante, o por lo menos es mi punto de vista, ¿vale? Mirar, yo ahora tengo la sirena y en condiciones iniciales estarían así los sensores cuando esté sin detectar. Detectan y dan un 0, ¿vale? En el exterior serán contactos normalmente cerrados. Yo ahora, mirar, tengo la alarma desarmada, estoy dentro de la oficina, por mucho que yo esté detectándome el sensor de movimiento o el de ventana, ¿qué pasa? Que le mando un set, pero como tengo el reset no funciona. Vale, tengo ya todo. Pensar que lo voy a repetir 1000 veces, pero que el 1 es no conectado, o sea, será el 0 el que mande conectar. Cuando ya activo la alarma, fijaros, yo le voy a dar al sensor de movimiento, por ejemplo, ¿vale? ¿Y qué hace? Ya activa la sirena. ¿Por qué? Porque tengo aquí negado el contacto, ¿vale? Ya activará la sirena y ya empezará a funcionar. Llegaré yo al local, desactivaré la sirena, dejaré bien el sensor o lo que sea de movimiento y a funcionar. Vale.
Esto por un lado, ¿vale? Por un lado ya tenemos la primera parte. Si la alarma está armada y con los sensores funcionará. Vámonos a ir a la parte de los mensajes de texto. ¿Vale? Un segundito. Continuemos con el ejercicio. Vale. Ahora primero me dice, si la alarma no está armada, se mostrará alarma activa luciendo en blanco. Vale. O sea, si aquí tengo el i3 a 0, tengo que hacer un mensaje en blanco. ¿Vale? A ver cómo cojo un texto de aviso. Cogeré texto de aviso, ¿vale? Cuando esté a 0, yo quiero activar el bloque del texto de aviso. Pues no me queda más que coger una node, ¿vale? Podéis negar el contacto delante, pero bueno, me apetece, cogemos una node, no pasa nada, que es lo mismo, ¿vale? Y ya lo tengo. Y ahora me dice, aparte de pensar que cuando hay que mandar al logo el programa, si lo queremos mandar, hay que cerrar el texto de aviso. Se puede cerrar con una marca. Lo cierro con la marca, le voy a coger, me dice que tiene que ser en blanco, ¿no? Pues aquí lo tenéis, se retroiluminará en blanco en la 25. Bueno, cojo la 25, ¿vale? Ahí lo tenéis. Y ponemos el mensaje, nos venimos a los mensajes de texto. De todo esto tenéis vídeos en todo el curso, o sea que simplemente ir buscando los vídeos que queráis, pero de todo que estoy explicando hay vídeos, ¿vale? Alarma desarmada, desactiva, como queráis poner, ¿vale? Ya tenemos hecho una primera parte que me está diciendo si la alarma no está armada se mostrará activa luciendo en blanco. Si la alarma está armada, pero no hay ningún, o sea, no hay ninguna, a ver, si la alarma está armada, pero no hay ninguna activa, o sea, ningún sensor está luciendo, ¿vale? Entonces se tiene que poner, deberá aparecer en el display de logo precaución luciendo en ámbar, ¿vale? Quiere decir que yo la alarma la tenga ya activada, la I1, o sea, perdón, la I3 esté activa, pero que la sirena no esté sonando, ¿vale? Como ya tengo dos condiciones, voy a coger una AND, ¿vale? ¿Para qué? Para que yo me voy a venir, mirar, me vengo de la I3 y me vengo también, un momentito, de la sirena. Y si yo tengo la I3 activa y la sirena no está sonando, quiere decir que ninguno de los dos sensores ha detectado, ¿vale? Niego el contacto, ¿vale? Y entonces, ¿qué tengo que poner? Un mensaje en ámbar, mensaje de texto, cojo un texto de aviso y creo que pone que hay que poner precaución no, alarma activa. Creo que ponerlo como más guste. O dejarlo más centrado, no, como queráis. Precaución, alarma activa. Y ahora hay que coger y tiene que aparecer en ámbar, ¿vale? Pero mirad lo que he hecho, ¿vale? Me he puesto una puerta AND. ¿Por qué me he puesto una puerta AND delante? ¿Vale? A ver, este tiene que estar en ámbar. ¿Por qué? Porque si yo tengo la alarma activa y no está sonando la sirena, quiero que se aparezca en ámbar. Y si ya la sirena está sonando, yo no voy a querer que aparezca, o sea, precaución, alarma activa, sino que voy a querer que aparezca intrusión por movimiento o por puerta. ¿Vale? Por eso es por lo que me he cogido la condición de negarlo, para que cuando esté activa, este ya no aparezca, no me deja aparecer este mensaje. ¿Vale? Entonces, aquí viene donde me han dicho cómo poder mejorarlo y cómo lo había hecho, ¿vale? Y la verdad que se lo han currado, se lo están currando y hemos cogido, lo vamos a hacer con marcas. Mirar, el siguiente mensaje de texto lo voy a ponerlo, a ver, un segundito, voy a mover esto para abajo y mirar. Yo voy a sacar el siguiente mensaje de texto. Y fijaros lo que vamos a hacer, ¿vale? Tampoco vais a ver. Ponemos para cerrar la marca que esté en rojo. Creo que esto es bastante interesante, por lo menos a mí me lo parece, para que veamos un poco cómo funciona todo, toda la funcionalidad que nos puede llegar a dar luego, ¿no?
como cualquier pequeño PLC o automata que es. Pues mirar, me debe aparecer aquí dentro intrusión. ¿Vale? Yo aquí debo coger y poner intrusión. Y en el mismo mensaje de texto, ¿vale? Voy a aceptar. En el mismo mensaje de texto tendrá que aparecer cuando sea por, ya os diré, cuando sea por movimiento y cuando sea por ventana, ¿vale? En el mismo mensaje de texto. Una opción que podríamos pensar sería la siguiente, ¿no? Podríamos venir aquí y decimos, pues bueno, cogemos, nos vamos al on-off y cojo las entradas digitales, ¿no? La I1. Aquí puedo decir, pues cuando esté en false, pues sabe nada, y cuando esté en true, decirle, por ejemplo, a ver un segundo que lo he puesto mal. Vale, podéis decir aquí, pues cogeríais aquí la I1, ¿no? Ya os digo, no voy a hacerlo porque así no lo voy a hacer porque tiene un pequeño problema, ¿vale? Y aquí cogeríamos la I2. Y poníamos, aquí podemos poner cuando esté en off, pues movimiento, y cuando esté aquí, pues puerta, ¿vale? Y cuando esté en off, pues no poner nada. ¿Qué pasa? Que eso realmente no estaría bien porque me aparecería intrusión, pero solo me aparecería intrusión cuando estuviera el sensor leyendo o la ventana estuviera abierta. ¿Qué pasa? Que si el sensor de movimiento ha entrado alguien allí, ¿vale? Deja de leer, o sea, deja de leer, pues ya no aparecerá el mensaje que ponga intrusión. ¿Por qué? Porque la entrada se habrá quedado desactiva, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vamos a fijar una marca, ¿vale? En el momento de que yo lea que hay una persona dentro, ¿vale? Voy a fijar una marca, ¿vale? ¿Cómo podemos fijar las marcas? O sea, por mucho que me lea el sensor de movimiento y después ya no siga leyendo, yo quiero que aquí siga apareciendo sensor de movimiento. ¿Cómo puedo conseguir esto? Pues voy a fijar con el CRS, voy a sacarme ya dos relés autoenclavadores, ¿vale? Voy a fijar una marca, ¿vale? Una marca, fijamos una marca y fijamos otra marca. ¿Vale? ¿Para qué? Para que yo en vez de coger aquí el valor de la entrada, creo que alguno ya lo veréis, voy a coger el valor de la marca, ¿vale? ¿Y cómo va a quedar esto? Fijaros que los sensores están activándose, lo que os digo, cuando están a 0, no cuando están a 1. Luego el reset tiene que ser, ahí va, que se me ha colado y se me ha ido al otro. Salgo del set, vale. Los voy a separar para que no queden tan juntos. Cuando esté a 0 a este, será cuando tengo que hacer el set y que me diga que está a 1, ¿no? Pues nos ponemos aquí encima cuando aparezca la letra S y niego contacto y negar contacto. ¿Vale? Luego puedo poner aquí una puerta OR. Voy a poner una puerta OR para que cuando esté una u otra activa, me activen el mensaje de texto y a su vez se ponga en color rojo, ¿vale? Vale, mirad, la idea es la siguiente. Yo ahora bueno, ahora me aparece, yo ahora la armo, ¿vale? La alarma, dice precaución alarma activa, y en el momento que yo lea, ¿vale? Aquí aparece solo intrusión, ¿vale? Pero fijaros, ahora está leyendo o sea, el sensor de movimiento está dando señal, pero imaginaos que yo salgo del sensor de movimiento y ya se quedaría bien, y aquí desaparecería si hubiera cogido la I. Pero ¿qué pasa? Que la marca sí que la sigo teniendo activa, ¿vale? Como la marca la sigo teniendo activa, me voy a coger el valor de la marca y por mucho que el sensor de movimiento no lea, aquí seguirá apareciendo movimiento. O el sensor de ventana lo mismo, ¿vale? Creo que queda claro. Si no, pues echarle un vistazo, pero yo creo que ya vais a ver ahora que queda claro. Mirad, voy a poner aquí, me pongo aquí y voy a ponerle que cuando esté a 0 que no ponga nada y cuando esté en estado de alto que ponga movimiento.
Pero un segundito. Y mirad, aquí un alumno ya se ha lucido, ¿vale? Y digo, esto ya para nota, fijaros, no me coge movimiento, ¿vale? Pero mirad, yo me queda espacio libre para poner aún más letras movimiento. ¿Qué puedo hacer? Puedo cogerme la misma marca, ponerla aquí a continuación. Vais a ver lo que ha hecho, ¿eh? Que esto ya es para nota, lo que os digo. Y yo puedo poner que en este de aquí me ponga todo. Entonces estoy sumándole las dos. Ya os digo que esto, cuando lo vi, digo, muy bien, digo, así me gusta. Que trabajemos, que pensemos, que todos, yo sinceramente no se me había ocurrido, ¿vale? Fue un alumno Alan que le doy la enhorabuena, ¿vale? Y la verdad que está muy bien. Entonces ahora aparecerá movimiento, ya lo vais a ver, ¿vale? ¿Por qué? Porque la misma marca en un sitio le pongo que diga una cosa y le digo que en otro lado ponga otra cosa. Las uno y pone movimiento, ¿vale? Y ahora en la siguiente, en la marca 2, a ver, que no sé si he cogido la marca en el otro, ¿eh? Un segundo, que aquí creo que lo he hecho mal. Voy a quitarlo, ¿vale? Porque creo que he cogido la I y tengo que coger la M, ¿eh? Perdonar, pero tengo que coger la M. No sé si la que estaba leyéndole ahí, ¿vale? Y aquí lo que os digo, un segundo. ¿Vale? Es lo mismo. Sí, la había puesto mal. Y ahora aquí, por ejemplo, pues lo puedo dejar aquí abajo. Ahora lo mismo, me voy a cuidar con la I y con la M, ¿vale? La marca, cuando sea la marca 2, ¿vale? Pues es el de... Ahora yo le digo que cuando estén... ¿Vale? Y aquí le digo, como le tengo que decir, por ejemplo, puerta o ventana, ¿vale? Perdonad, un segundito. Es que no sé por qué, pero a veces se me queda pillado, ¿vale? Pongo aquí ventana o puerta, donde hayáis puesto el sensor, y quito el otro, ¿vale? Y fijaros, pues ahora ya tenemos la simulación, ¿vale? Estamos, llego yo, estoy con lo que os comento en clase, ¿no? Estamos, llegas a la oficina, quitas la alarma desarmada. Por mucho de que el sensor de movimiento me... A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, vale. Falta una condición. Vale, perdonad. Me he dejado una condición de poner, ¿vale? O lo puedo hacer de otra manera. Vale, mirar. ¿Por qué me aparece? Porque tengo que coger la condición de que no esté la sirena en marcha. Voy a hacer una cosa. No lo voy a quitar que ya lo tengo hecho, pero mirad, lo voy a poner aquí. Y ahora veréis por qué. Porque solo quiero que aparezca el mensaje de texto este cuando esté en marcha la... Ya lo diré. Ah, bueno, no. Ah, me faltaba otra cosilla. Ahí donde estaba bien puesto. Que ahora lo intentaba hacer y me... Arriba como está bien hecho, ¿eh? Me falta, igual que he hecho aquí, resetearlo. Vale, por eso estaba. Aquí, negar. Vale, para que cuando esté la alarma desactiva, por mucho que le demos, no active ahí. Voy a dejarlo como estaba, que estaba bien. Vale, y voy a negar otra vez el contacto. Y sí, estoy tranquilo. Vale, no es que me he equivocado, bueno, he estado mirando, vale, y lo que me faltaba es acabar de resetear, fijaros. Se puede poner también abajo, ¿eh? Pero ya que lo he puesto al principio aquí, lo voy a seguir dejándolo aquí. Aquí si lo hubiera metido sería similar. Y mirad, vamos a ver si ahora sí que va así. Vale, alarma desarmada, ¿vale? Por mucho que yo ahora le dé al sensor de movimiento que me detecte o abra la ventana, no suena la alarma y no aparece el mensaje de intruso. ¿Por qué? Por lo que os digo, cuando la i3 está en off, me está haciendo un reset, con lo cual por mucho que le meta un set no va a funcionar, ¿vale? Así estarían desactivos, ¿vale? Ahora llega y nos vamos a deslocar. Activamos la alarma.
La activo y ya me dice precaución alarma activa. ¿Vale? Y ahora mirar, voy a coger y va el sensor de movimiento, pues va a detectar una persona. Mira que aparece, intrusión por movimiento. Pero ahora la persona sale del detector y mirar, sigue apareciendo movimiento. ¿Por qué? Porque tengo fijada la marca. ¿Vale? Imaginaos ahora, ha entrado alguien por la ventana, os ha abierto la ventana y aparece también ventana. Pero llegan y cierran la ventana. Si yo hubiera cogido la I, aquí ya no aparecería ventana. Entonces aparece movimiento y ventana, ¿vale? Me parece un buen ejercicio porque hemos visto cómo poder fijar marcas con set y con reset, ¿vale? Hemos hecho entradas con pulsos negativos, ¿vale? Y hemos cogido tanto los mensajes de texto de forma escribiendo de forma normal y también hemos visto cómo poder coger lo que es, por ejemplo, cómo poder poner aquí una marca, ¿vale? Bueno, no os caliento más la cabeza, dejamos aquí el vídeo y nos vemos en un siguiente vídeo. Un saludo y espero que haya sido de vuestro interés.